Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Para mí es un verdadero placer y gusto estar comunicándome con ustedes a través de este medio y hoy especialmente para compartir una porción de la palabra del Señor. Espero que sea de mucha edificación para sus vidas, así como lo está haciendo para la mía. Quiero que en este momento, ahí donde usted se encuentra, me acompañe a seguir la lectura de la palabra de hoy y la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Es una historia bastante conocida. Creo que todos en algún momento hemos escuchado de ella. Hoy vamos a aprender algunas cositas de esta. Dice la palabra del Señor, me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si miramos en esta historia, básicamente tenemos tres personajes. Uno, Zaqueo. Dos, Jesús. Y tres, la multitud. Entonces vamos a ver cómo estas personas juegan en esta historia en el transcurso de esta. Primero tenemos el primer personaje, que es Zaqueo. De Zaqueo, la palabra nos dice algunas cosas. Uno, su nombre, Zaqueo. Buscando el significado de este nombre, resulta que Zaqueo, el significado es puro e inocente. Sin embargo, a lo que se dedicaba Zaqueo en realidad no era reflejo ni de pureza ni de inocencia. 2. Nos dice que era jefe de los publicanos, es decir, de los cobradores de impuestos. ¿Cuál era el problema y por qué eran despreciados estas personas por la gente del común? Porque resulta que el dinero que ellos recaudaban, ellos daban la parte que correspondía al Imperio Romano. Pero como ellos cobraban de más, eso que cobraban de más, ellos se adueñaban de esas partes. Es decir, que ellos explotaban a la gente ideándose estrategias incorrectas, es decir, robaban a la gente. Y por eso la gente obviamente los iba a despreciar. Y además dice que era un hombre rico. Claro, ¿cómo no iba a ser rico si vivía a costa de lo que le robaba a la gente? ¿Verdad? Pero a pesar de que Zaqueo tenía mucha riqueza y que aparentemente no necesitaba de nadie, ni de nada, ni de nadie, él sí tenía una necesidad. Y la necesidad de él era conocer a Jesús, conocer de Jesús. Entonces, dice la palabra que él procuraba ver quién era Jesús, ¿verdad? O sea, procurar, ¿qué es procurar? Es intentar lograr un objetivo, un fin, un propósito. Entonces, Zaqueo, para lograr ese fin de conocer a Jesús, él se ideó varias estrategias. Sin embargo, tenía diversas limitaciones.
Entonces vamos a ver cuáles eran las limitaciones de Zaqueo. Primero, la gran multitud. Y digo que es una limitación porque si de pronto hubiesen estado 2 o 3 personas, aunque Zaqueo era pequeño, eso no iba a ser una limitación para él, porque lo hubiesen podido ver fácilmente con esas 2 o 3 personas. Pero como había mucha gente, había una gran multitud, eso sí representaba una desventaja para Zaqueo. ¿Cuál era su otra limitación? Su estatura. Era pequeño. Imagínense, entre tanta gente, ¿quién lo iba a ver a él? Lo iban a ir a empujar o yo qué sé, pero no a ver. No iba a llamar la atención fácilmente de las personas y menos de Jesús. ¿Y cuál era la otra limitación de Zaqueo? Se los comentaba ahorita, que a pesar de la mucha riqueza que él tenía, las muchas riquezas que él tenía, no estaba satisfecho. Eso era una limitación. Pero hay algo que podemos sacar muy importante de Zaqueo, y es que él, a pesar de esas limitaciones, él no se quedó ahí estancado. Y vamos a ver qué hizo Zaqueo para derribar esas limitaciones. 1, corrió, dice la palabra, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle. Corrió. Ese término que es muy común, ¿cierto? Y de pronto tan usual, claro, cualquier persona que tenga la movilidad de sus extremidades, sobre todo las inferiores, en buen estado, puede realizar este proceso sin ningún problema, ¿cierto? Pero a mí esto me lleva a pensar en que esa ligereza, esa actitud de hacer las cosas con rapidez, indica la necesidad que él tenía. Porque cuando nosotros no necesitamos algo, simplemente nos sentamos ahí a esperar a ver qué pasa. Pero cuando nosotros realmente tenemos una necesidad, nosotros nos despertamos, ¿verdad? Nosotros nos activamos y nosotros corremos a suplir esa necesidad. Entonces esta actitud de correr a mí me indica que era por la misma necesidad apresurada o la misma necesidad desmedida que tenía Zaqueo. Y que hizo además, se subió en un árbol sicómoro. Era un árbol común de esa región. En esa época era muy alto. Pudiéramos pensar que por ser muy alto y él muy pequeño, quizás le pudo haber costado trabajo subirse en él, treparse en él, por un lado. Por otro, vemos o debemos saber que este árbol produce un fruto muy similar a los higos, pero no son tan apetecibles, tan gustosos al paladar, porque son más que todo amargos. Entonces, yo pienso, Zaqueo quería llamar la atención de Jesús, pero se subió en un árbol de esos. O sea, a uno le llama la atención un árbol frondoso que tenga mango, que tenga guayabas, que tenga pera, porque fácilmente, ¿cierto? Uno le llama la atención porque no las podemos comer, ¿cierto? Pero un árbol de eso. Pero bueno, él sin embargo no se dejó llevar por la limitación de su estatura y él buscó la forma. Pero esta trepada a este árbol también me lleva a pensar a mí que hubo un acto de humillación de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo es un hombre rico, un hombre que él podía conseguirse fácilmente un asno, un camello, un burro. Podía mandar a algunos de sus empleados, de los que él tenía a su cargo, porque él era un jefe, que lo cargasen y lo llevasen donde Jesús. O hubiese podido mandar a llamar a Jesús para que fuera a su casa, ¿cierto? Pero no. O sea, ustedes se imaginan esa escena. O sea, un hombre rico, ya, imagínense un hombre rico que ustedes conozcan, y uno viéndolo montar en un árbol. O sea, es como ridículo, ¿cierto? Es como chistoso más bien. Entonces, Zaqueo, tras de que tenía tanta plata y que había tanta gente, se le dio por subirse en un árbol. Me muestra a mí que hay un acto de humillación en él. Entonces, aparece el siguiente personaje, nuestro segundo personaje, que es Jesús, porque dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces fíjense que Zaqueo sí logró llamar la atención del Señor. El Señor lo miró
le habló y en cierta forma le dio una orden. Date prisa, bájate, desciende porque voy a posar en tu casa hoy. Y dice la palabra de que él descendió a prisa. Era la conexión que quiero hacer también con el hecho de que cuando él se subió, fue a buscar el árbol en el que se iba a subir, lo hizo corriendo. Aquí descendió también a prisa. ¿Ya? Lo que sigo pensando en que era por la misma necesidad que él tenía de conocer a Jesús. Y miren que lo hizo con gozoso además. Y es entonces aquí cuando aparece el tercer personaje, que es la multitud. ¿Qué fue lo que empezó a hacer la multitud? A señalar, a murmurar de Jesús. Mira, va a posar en la casa de un pecador. ¿Qué cosas, no? Si igual estaban en la misma condición, ellos también eran pecadores. ¿Listo? ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Que su pecado era muy visible, porque la gente sabía que él lo que hacía era explotarlos y robarles. Su pecado era visible, pero eso no quiere decir que los demás no tuviesen, los que estaban ahí murmurando, no tuviesen pecado. Sí los tenían también. ¿Ya? Entonces empezaron a juzgar y fíjense que esa era otra limitación de Zaqueo, el desprecio que la gente sentía por él. Sin embargo, no relata con mucha especificación la palabra cuál fue la conversación que Zaqueo tuvo con Jesús, pero sí pasó algo verdaderamente importante, y es que él tuvo una actitud también de arrepentimiento. Él reconoció su error y no solamente lo reconoció, sino que decidió enmendarlo, repararlo, porque él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Entonces, fíjense de que aquí él mostró su fe por sus obras. Recuerden un poquito lo que dice por allá Santiago de eso, ¿verdad? Aquí, a partir de este reconocimiento de su error o de su pecado y esa necesidad de repararlo, Zaqueo tuvo algo importante. ¿Y qué fue? Más importante que su riqueza, que su trabajo, la salvación. Y no solo la de él, sino también la de su casa, porque dice la palabra que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No dice solo a Zaqueo, a esta casa. No sabemos quién estaba ahí, pero la salvación llegó a Zaqueo y a los otros que lo acompañaban. Entonces fíjense que si nosotros esto lo aterrizamos a nuestra vida, a nuestra realidad, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Identificar cuáles son esas limitaciones que a nosotros nos están impidiendo que nos acerquemos completamente a Jesús. Y nosotros pudiéramos decir: ay no, pero es que esa yo no conocía del Señor. En cambio yo sí conozco de Dios, ya yo me bauticé, ya yo reconocí mis errores, mis pecados, ya yo le pedí perdón, ya yo hice la oración de fe, ¿cierto? Yo creo que he recibido la salvación también y ya, pero no, sabemos que no es así, porque esto del caminar en la vida cristiana es un proceso diario y nosotros diariamente estamos pecando, diariamente le estamos fallando al Señor, diariamente nos estamos enfrentando a situaciones que llegan a ser limitaciones o barreras a que nosotros en realidad nos entreguemos completamente al Señor. Hoy por hoy tenemos una limitación, no podemos salir de la casa, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a estudiar, y a muchos eso les ha creado depresión, soledad, ¿cierto? Rabia, ofuscación, escasez. ¿Sí ven? Y esas limitaciones pueden no, están en realidad afectando nuestra vida. Pero ¿cuál es el otro punto? Aparte de que identifiquemos esas limitaciones, es que no nos quedemos ahí. Que así como Zaqueo derribó cada una de esas limitaciones que se le presentaron, nosotros también podamos derribarlas. ¿Pero cómo? De la mano del Señor. Porque ahí está la diferencia. Porque si no, va a ser muy difícil derribarla, para no decir que imposible. ¿Cierto? Entonces, recuerden esto, mis hermanos. 1. Vamos a identificar cuáles son esas limitaciones que nos están impidiendo que nosotros nos acerquemos, que nosotros nos entreguemos verdaderamente o completamente
a nuestro Señor Jesucristo. 1. Y 2. Una vez las reconozcamos, vamos a trabajar para ir derribando una a una esas limitaciones, pero sin soltarnos de la mano del Señor, porque eso es lo que hace la diferencia. En esta historia, el personaje principal siempre va a ser Jesús, ¿cierto? Entonces permite que en la historia de tu vida, el personaje principal siempre, siempre sea Jesús. Vamos a orar, hermanos. Le invito a que le demos gracias al Señor, porque yo creo que en medio de todo, Él no ha dejado de ser bueno, Él no ha dejado de ser fiel. Él no ha dejado de ser misericordioso. Bendito Dios, te agradezco, Padre Santo, porque nos das la oportunidad, Señor, de seguir escuchando tu voz, de seguir escuchando tu palabra y aprender de ella. Y con base a ella, Señor, podamos derribar nuestras limitaciones. Hoy tu palabra nos ha enseñado que podemos tener muchas limitaciones en la vida, pero que no nos debemos quedar en esas simples limitaciones, sino en derribar una a una, pero siempre agarrados de tu mano. Permítenos, Señor, que en medio de las limitaciones que se nos presenten a diario en nuestra vida, nosotros podamos seguir confiando en ti, nosotros podamos seguir creyendo en ti. Queremos seguir contando, Señor, con tu ayuda, con tu respaldo, porque sabemos que solo no podemos, sino que te necesitamos a ti como el dueño de nuestra vida, como el personaje principal de nuestra vida. Te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que me está escuchando en esta noche. Bendigo la vida de sus familias. Bendigo, oh Padre, cada una de las cosas y de las personas que están a nuestro alrededor, oh Padre. Que a pesar de las situaciones difíciles que hoy por hoy estamos viviendo, que estas sean situaciones que nos permitan madurar, crecer y fomentar esa comunión y esa intimidad contigo, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Espero verlos muy pronto a todos. Que mi Dios les bendiga. Chao, chao.